a Gemma María Contreras Zamorano, que és directora de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració d'Investigació, y lleva unos días en un proceso un poco, afonía, y le agradezco inmensamente que haya podido estar, porque va a hacer un esfuerzo para podernos contar su ponencia de la limpieza, tratamientos de laminación en obras de gran formato, los bocetos de Sorolla al plano de Tosca, aplicación y evolución del sistema SOCO. Por supuesto, Gemma la conocéis todos, está el currículum, os lo han pasado por aquí, si no en el micrositio, pero también es otra de las personas que apostó por la formación, por traer a gente de fuera, que ayudáramos a que todos pudiéramos seguir sumando, pudiéramos seguir teniendo estos criterios un poco más adaptados a las necesidades de la obra. Y nada, pues muchísimas gracias, Gemma, por estar, por compartir lo que hacéis en el instituto, el equipo. Y nada, no te robo más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Emma. Disculpar que estoy un poco afónica. Yo voy a intentar contar lo mejor posible, pero me voy a apoyar de unos vídeos. Ay, no sé qué me pasa aquí. Para poder contar lo que ha sido nuestra intervención. Yo quiero decir que, por supuesto, estoy hablando en nombre de un equipo. Quiero mencionar especialmente a Patricia Real, a Ángel Calderón, a Greta García y a Inmaculada Chuliá, que los veréis en los vídeos, que han participado de estas restauraciones. Bueno, a mí Emma en un principio me pidió que volviera a contar pues, una restauración que hace ya más de 10 años que hicimos, que fue la restauración de los bocetos de Sorolla de la Hispanic Society. Y bueno, pues a mí me parecía que durante estos 10 años pues habíamos evolucionado un poco y que debía de contar los pros y los contras que encontramos en este trabajo y bueno, pues alguno reciente que hemos hecho ahora en cómo hemos evolucionado. Este trabajo que hicimos de los Sorolla, debo decir que fue muy complicado, nos llevó más de 2 años. Fue difícil pues, aplicar un poco las técnicas que Luis Crespo nos había enseñado, pero que siempre habíamos trabajado en formatos de pequeño tamaño y bueno, pues trasladar esto a unos bocetos, en algunos casos de 5 o 6 metros, pues, bueno, pues supuso un reto para nosotros, pero fue una satisfacción porque recibimos un premio europeo, Europa Nostra. Creo que solo hubo en la primera edición un premio, una conservación de unos dibujos en la Biblioteca de Viena, y para una intervención exactamente de restauración de papel, creo que hasta el momento es el único que se ha dado. Entonces, bueno, voy a poneros el vídeo, pero estaré aquí también intentando explicar qué fue. El proceso de restauración en sí comenzó en julio del 2013, pero los dibujos habían llegado en abril, con lo cual estuvimos casi 4 meses solo de estudio de la problemática que tenían y de tomar decisiones. En este caso, aparte de las fotografías iniciales, con todo tipo de técnicas, pues con luz espectral, con luz ultravioleta, con infrarrojo, etc., luego pasamos a la toma de micromuestras para analizar el tipo de pigmento, el tipo de soporte. En un primer lugar, se trabajó con la Universidad de Valencia para que por fluorescencia de rayos X hicieran un estudio de los pigmentos. Se han tomado más de 630 muestras. Es una analítica no invasiva, pero tiene sus limitaciones. Por eso fue necesario, en un segundo momento, tomar micromuestras, que son siempre inferiores a 1 milímetro. Aquí podemos ver una imagen de una muestra, corresponde a una zona de color negro, y lo que vemos así a simple vista, con esa pequeña muestra vista con el microscopio óptico, es que hay una mezcla muy compleja de colores. Aunque visualmente sea de color negro, podemos ver que hay pigmento negro, pigmento rojo, pigmento azul, pigmento blanco.
Este es el corte transversal, aquí se ve todo lo que es el soporte de cartón, que es bastante espeso, y a continuación la capa de pintura, que es una pintura roja muy delgada del orden de 5 micras de espesor. Toda la pintura de Sorolla en estos dibujos preparatorios es así de delgada y en algunos casos tenemos superposición. Lo primero que hicimos fue la limpieza mecánica, pero utilizamos distintos sistemas y sobre todo por el anverso de la obra respetar mucho lo delicada que es esta técnica, que es el wash, y en algunos casos también hay pigmento de suspensión. Entonces se utilizaron esponjas muy suaves que apenas dejasen residuos. Empezamos a utilizar estas dos gomas, una que se utiliza en cosmética, que es para maquillaje, y la otra es específica en restauración, que es un látex, un caucho vulcanizado, que no deja apenas residuo y que funciona perfectamente. Una vez estaba limpia la pieza, estimamos oportuno hacer una consolidación, que es como si dijéramos fijar un poco más los pigmentos al papel. Optamos por el funori, que es una alga japonesa. Se hizo un estudio colorimétrico para ver cómo cambiaba el color en función del tratamiento que se hacía en restauración. Primero se tomó con un aparato que mide el color, cómo estaba inicialmente, cómo había variado el color después de la primera limpieza que realizan los restauradores y cómo variaba el color después de fijar la capa pictórica. En este punto quiero aclarar que últimamente sí que se han hecho unos llamamientos al uso del funori, porque se conoce que dejan unos residuos de azufre en la obra original, con lo cual hoy en día si volviéramos a actuar sobre estos bocetos o cualquier otros, quizá pensaríamos en otro sistema de consolidación. Y se vio que básicamente las variaciones de color no eran apreciables. El mayor problema que tenían era la debilidad del soporte y el problema de que estuvieran adheridos varios soportes entre sí y el papel a la tela. Por el reverso, empezar a eliminar la tela. En algunos casos era muy fácil porque el adhesivo había cristalizado, pero en otros casos no. En este caso, lo difícil de la restauración ha sido que la técnica pictórica es soluble en agua. Después de la eliminación de la tela, teníamos que reparar todos los rasgados, llevar, digamos, el papel a un estado óptimo para luego proceder a la laminación. El sistema tradicional japonés utiliza el almidón, que es un adhesivo de origen vegetal, y el sistema de laminación es por secado por tensión. Los pequeños no teníamos problema porque hacíamos una laminación a contrafibra y se quedaba estable. Pero para los grandes tuvimos que estudiar y decidir cómo hacíamos estas dos capas de laminación. Y al final tomamos la determinación de hacer la primera a contrafibra y la siguiente a fibra de papel, siempre dejando unos bordes bastante importantes que son los que nos iban a servir luego para realizar el montaje. Lo que hacemos es estirarlo bien sobre la madera y la pintura protegida boca abajo y lo dejamos que seque, que evapore el agua, la humedad, y de una reacción física empieza a evaporarse y vemos cómo se va estirando en el sentido de alisando. Las laminaciones las hacíamos 6 o 7 personas mínimo. Nosotros 4 trabajando y 6 personas de apoyo, poniéndoles el papel, sprayando agua, estando atentos de dónde está seco, de dónde no, porque estamos hablando de grandes dimensiones que es difícil llevar todo el trabajo a la vez. A este respecto, quiero decir que en este proceso, ya que estamos hablando del agua, era muy importante tener equilibrado en todo momento toda la superficie de la obra, que tuviera una humedad más o menos homogénea, y a la vez que estábamos laminando por zonas, porque no podíamos poner un papel de tamaño tan grande o no nos resultaba cómodo, todo el resto del original estábamos constantemente humectándolo para que no se provocara deformaciones. Para el de doble cara sí que ha sido el último que hemos hecho. En una de las caras
estaba pintada con watch y en la otra watch y mezcla de carboncillo y tiza. Además, teníamos que pensar en un sistema que fuese válido para la exhibición y al mismo tiempo para el almacenaje, para que la obra no sufriera demasiada manipulación. Ideamos que lo mejor era pintar un boceto al estilo Sorolla, imitando a Sorolla. Con las otras obras era fácil hacer la laminación porque era por el reverso y podíamos aplicar el almidón que tiene agua. Pero con esta obra no, porque al aplicar agua por el reverso con una pintura que era soluble en agua o que es soluble en agua, pues nos quedamos sin pintura. En conclusión, decidimos que el que mejor le iba era el Clusel en alcohol. Lo aplicamos al 4% y utilizamos en este caso no un papel sequicio, sino un papel nao también de fibra japonesa, pero de muy bajo gramaje. Este papel hemos utilizado porque es muy transparente y ello nos permite ver la obra. Evidentemente no queda totalmente transparente, es apreciable un pequeño velo encima del boceto, pero hemos salvado la consistencia del dibujo, se puede ver por ambas caras y bueno, es apreciable hasta la tiza con la que Sorolla pintó. Después de la laminación, lo que hemos hecho ha sido instalar todos los bocetos en cartones, porque así podíamos facilitar la manipulación, incluso el futuro almacenamiento. La reintegración tenía que ser muy limitada y muy respetuosa. O sea, no podíamos acabar lo que Sorolla no había acabado. Cada vez me parecen más bellos, ¿sabes? Que yo no me he cansado, es como que lo veo y reconozco el talento con el que nacen algunas personas. Bueno, pues este sería la actuación. Os he resumido mucho, el vídeo lo tenéis en las redes del instituto, en el YouTube, lo podéis ver por completo, pero he intentado traer pues, las partes como más significativas de lo que fue la intervención. Decir que bueno, el proceso de laminación, que ahí nos veis pues, como muy seguros y trabajando todos en equipo, fue difícil digamos, de ir amoldándonos al sistema, de ir amoldando el tamaño, que empezamos desde los más pequeños hasta los más grandes, de ir controlando pues eso que os comentaba antes, de cómo repartir y mantener la humedad. Y lo que fue muy complicado era bueno, pues acertar en el momento exacto en que debíamos, digamos, desprender la laminación de lo que era la mesa sobre lo que lo habíamos adherido. De hecho, muchas veces pues teníamos que, en el caso de los más grandes, que quedarnos pues en ocasiones hasta las 9 o las 10 de la noche para que, bueno, pues encontrar el momento óptimo en el que estaba completamente adherida a la laminación, estaban los bocetos, digamos, en un proceso de alisado óptimo, pero si se dejaba secar un poco más, y en alguna ocasión sí que nos dio un susto, pues el adhesivo, que era el almidón adherido sobre la madera y el papel, tiraba de tal manera que podía incluso romper estos bocetos. Bueno, pues con esta experiencia hemos ido realizando bastantes laminaciones de grandes formatos, sobre todo de carteles que, bueno, pues por su idiosincrasia ha sido, pues, digamos, más fácil la intervención porque, bueno, pues la humedad en este caso no le afectaba tanto digamos, los elementos sustentantes. Bueno, el año pasado sí que tuvimos un reto que es el que os voy a presentar ahora, que es un plano de la ciudad de Valencia, que tiene la particularidad de que bueno, solo se conserva uno en la Biblioteca Nacional de Francia y otro aquí, porque es un grabado que se hizo a partir de un plano del padre Tosca, que durante unos años estuvo por Valencia, le llamaban el cura de Les Rayetes, porque iba por Valencia tomando medidas casa por casa para dibujar un gran plano que se encuentra en el archivo municipal, que está dibujado a mano, pero a partir de ahí pues se hicieron grabados que fueron bueno, muy comunes, incluso bueno, pues,
la mayoría de nosotros tenemos una reproducción de este grabado en nuestras casas, sobre todo en la época de nuestros padres. Este en particular era de los primeros que se había hecho, fue antes de la construcción de un edificio importante de las Escuelas Pías y se hizo una exposición en la Biblioteca Valenciana que querían absolutamente recuperar este porque era muy significativo. Como veréis, estaba en muy mal estado de conservación y tuvimos que hacer una intervención como que readaptando la experiencia que teníamos. Como veis, pues el estado de conservación era muy delicado, sobre todo por las intervenciones que había soportado anteriormente, con unos adhesivos pues, que dejaban mucho rastro sobre el original. Estaba entelado, como ha sido muy habitual, igual que en Sorolla. Pues durante años se entendió que el papel, si tenía una tela como soporte, pues iba a soportar mejor el paso del tiempo. Lo que ocurre es que bueno, pues el diferente movimiento, la absorción de humedad entre digamos, una tela y un papel provoca pues, todo lo que estamos viendo de numerosos rasgados y deformaciones sobre la superficie. En este caso, pues como veis, había numerosos de peor calidad, por el papel, otros en pergamino de muy buena calidad que decidimos dejar y bueno, pues lo más complicado fue esta cola polivinílica que habían empleado. Por supuesto, todas las obras que se intervienen en el Instituto Valencià de Conservació, Restauració e Investigació, lo que hacemos es un exhaustivo estudio de lo que son no solo los materiales, sino los procesos de deterioro que presentan las obras para poder proponer la restauración más idónea. Con fotografías ultravioleta pues podemos reconocer más aún dónde estaban, hasta dónde alcanzaba, digamos, estos restos de adhesivo. Y además encontramos restos de oxalatos que nos llamaron la atención porque no es tan habitual en obras en papel. Se realizó la medición del pH, sorprendentemente, a pesar del aspecto que presentaba, pues no tenía un pH excesivamente ácido. También realizamos pruebas de limpiezas con geles, pero bueno, a pesar del buen resultado que daban en las muestras, entendimos que para una superficie tan grande iba a ser complicada la transición entre las diversas placas y bueno, pues decidimos al final que no emplearíamos estas técnicas que bueno, pues como hemos visto en la ponencia anterior y muy bien nos han explicado, pues a lo mejor en pequeños grabados y de forma localizada podían funcionar, pero en este caso que lo que queríamos era limpiar el plano por completo, resultaba más complicado. Para poder trabajar con comodidad a la hora de retirar el soporte adicional, pues hicimos una primera protección por el anverso para poder trabajar con mayor libertad.
se eliminaron también todos los injertos y lo que hicimos también a continuación fue una consolidación del soporte de todos aquellos rasgados, porque estaba, como os digo, el soporte original en un estado pues, de un deterioro muy avanzado, y antes de poder proceder a la eliminación total o la máxima que podíamos del adhesivo cristalizado por el reverso, pues se sujetaron, digamos, todos estos rasgados. Y con esto, bueno, pues no me avergüenzo de decir que a lo mejor fue un error, porque el siguiente proceso que hicimos fue una limpieza por capilaridad, a la vez que un proceso de salificación en el momento que estábamos humectando. Y claro, en este sistema de agua por capilaridad a través de secantes, en el que la cantidad de agua que se aporta es importante, pues algunas de esas reparaciones o sujeciones puntuales que habíamos hecho por el reverso se movieron, ¿vale? Con lo cual tuvimos que tener mucho cuidado con el original y luego volver a realizarlas. La limpieza se hizo con metilcelulosa, una baja proporción, quiero recordar era el 3%, y dejamos secar el plano con tensión, también con una proporción de almidón de trigo muy baja, que nos permitía pues hacer un secado con una adhesión perimetral, como si fuera un laminado, que permitía pues este alisado del plano. Después realizamos varias mezclas de diversos papeles hasta encontrar pues una mezcla de papel que fuera útil para hacer todos los injertos de papel que faltaban. Realizamos los injertos por el reverso, volvimos a reparar todos aquellos injertos que, como veis, aquí se ven todas las pequeñas reparaciones de la cantidad de rasgados que tenían, y bueno, pues procedimos a la laminación. En este caso, como habíamos experimentado el hecho de que las reparaciones por el reverso se habían movido con los procesos acuosos, pues realizamos varias pruebas para utilizar otro éter de celulosa que no se disolviera en agua y que no removiera estas reparaciones. Y optamos, después de las pruebas, por el Clusel, que ya nos había funcionado en la laminación de los Sorolla, en aquel que era a doble cara, el Clusel en alcohol a una baja proporción. Y bueno, pues realizamos la laminación con una doble laminación a doble cara. Como veis, estamos constantemente esprayando para que el original tenga una humedad homogénea. Y bueno, para este cometido decir que el empleo de unas brochas japonesas adecuadas y de calidad pues es fundamental, porque el trabajo evidentemente resulta mucho más óptimo con el empleo de estas herramientas tan apropiadas. La humectación se hacía con una proporción al 20% de agua y alcohol. De la misma manera que habíamos hecho con los Sorolla, aprovechamos restos que teníamos de un cartón que se llama Taicor, que es un cartón libre de ácido, que veis que es alveolado por dentro, no pasa nada, pero es bastante rígido, y aprovechamos, digamos, los bordes de la laminación, como habéis visto, tiro un momento atrás, los bordes de la laminación que fragmentábamos, igual que hicimos en el anterior, para sujetarlo al cartón de nuevo con la verdad es que es una sujeción flotante, pero que sujeta estos grandes formatos muy bien. No nos habíamos quedado muy conformes como nos habían quedado las reintegraciones, porque las reintegraciones las hicimos
desde el reverso. Entonces, bueno, pues había generado pues, un pequeño escalón que en el anverso era muy evidente, y entonces, bueno, pues pusimos en marcha un sistema que una ponente que va a acompañarnos hoy también, Rita Udina, vino a enseñarnos, que es el empleo de la microcelulosa, que tostamos primero, y la verdad es que simplemente tostándola pues nos daba un color muy similar al color original. Entonces, un proceso desfocado de esta microcelulosa adherida con tilose para nivelar lo que eran pues todos los faltantes y todos los bueno, un proceso que puede resultar, no sé si polémico, pero que podríamos discutir, es que en este caso, así como en solo ya optamos, como era un boceto, de no hacer una reintegración demasiado excesiva, solo con lápices de colores y solo en algunos puntos en los que era muy evidente la falta, en este caso el plano debía responder a un discurso expositivo en el que era muy importante la localización y la determinación de todos los edificios de la Valencia en este momento, que como os he explicado era un plano o una fotografía de Valencia durante 5 años que es único. ¿Cómo se conservaba un plano exactamente igual en la Biblioteca Nacional de Francia? Está fotografiado afortunadamente a una resolución pues muy buena para su visualización, pues pudimos reproducir de manera casi milimétrica esta información en este plano. Por supuesto, la reintegración está solo reproducida encima de aquellos injertos que habíamos hecho y aquella reintegración de soporte con microcelulosa. En ningún caso reintegramos encima del original. Como sabéis, en cualquier momento, como se han empleado adhesivos totalmente removibles en agua, pues podríamos eliminar todos estos, digamos, añadidos que le hemos puesto en el injerto y en la nivelación, y bueno, pues volvería a quedar el plano en su aspecto original. Como veis, el hecho de sujetarlo a un cartón pues nos da una libertad de movimiento y de conservación que a mí me parece óptima para este tipo de obras. Bueno, espero haber podido contribuir a aportar desde el instituto pues lo que es
la aplicación práctica de todos estos conocimientos que estamos viendo, que bueno, que muchas veces pues llevar de la teoría a la práctica es complicado, y nada, quedo a vuestra disposición por si luego en el debate tenéis alguna duda. Muchas gracias.